Buen día, queridos amigos. Iniciamos hoy nuevamente otra transmisión, viernes 5 de agosto de 2020, 5 de junio de 2020. Estamos conversando primero para conocernos, ver cuántos están entrando y esperamos pues de que sea de su agrado la ponencia que vamos a compartir hoy con ustedes. Estamos esperando que ingresen para poder empezar. Nosotros vamos a empezar 10:30 de la mañana y este es un esfuerzo que hace la ONP para poder llegar a vuestros hogares y que podamos compartir algunos conocimientos que sirvan de factor multiplicador para que las personas que tengan un familiar con problemas del tipo que vamos a tocar puedan tener un conocimiento, una guía, una orientación que les sirva para poder ayudarlos en este trance. Conforme vamos avanzando en años, van apareciendo enfermedades propias del desgaste de toda una vida, y el envejecimiento depende de cómo uno ha vivido, cómo ha exigido a su organismo los cuidados que le ha tenido. Entonces, por eso es que tenemos diferentes tipos de envejecimiento. No hay un envejecimiento igual a otro. Entonces, el envejecimiento es particular, universal. Y por esa razón es de que vamos a... ¿Cuántos, Germán? ¿Cuántos estamos? Ya somos 17. Aquí nos escribe Graciela Elena Valdivieso Sarabia. Buenos días de Ventanilla. Marta Salcedo también nos dice buenos días, doctor Aguirre. Un abrazo a distancia. Charo Toscano también nos manda saludos. Buenos días, doctor Aguirre. Vanessa Herrera. Buenos días. Y la señora Mariluz. Ya muchas bendiciones. Santos Gracias. Natividad Calle también. Buenos días. Doctor, listo para escuchar su charla, ya somos 21. Gracias por su tiempo, gracias por ingresar este like para poder conversar con ustedes. Contentos de que eh, nos comuniquemos de esta manera y nos conozcamos también un poquito más, ¿no? ¿Quién Somos más? 23 Ya visualizaciones, somos 23 visualizaciones. usuarios que están viendo la charla. Uh-huh. Ida Caldas Vara también nos dice buen día, doctor Aguirre. Buen día, ¿cómo está? Ida, Ida, ¿no? Ida, buen día, Ida. Vamos a... Quedan pocos minutos para empezar. ¿Cuántos vamos ya, Germán? somos 25. 25. Ya. Como le decía, este es un esfuerzo que hace la ONP para llegar a sus hogares y compartir algunas experiencias que les puedan servir para todos ustedes y con factor. No olviden de darle like cada vez de que tenga una transmisión de esta naturaleza y sin compartirla si es que lo consideran necesario, ¿no? Irina Mazón Aguirre también. Buenos días, doctor Aguirre. Victoria Gómez Vázquez, buenos días, doctor, saludos. Ya vamos a llegar a los 30 visualizaciones. Ya, En un par de Victoria minutos Pierina, comenzamos. gracias, buenos días. Empezaremos dentro de un momentito a hablar el tema. 27 me dices, ¿no? Vamos a llegar a los 30. César Castillo, César, buen día, ¿cómo está? Félix Valentín Fernández también nos manda saludos. Buenos días, doctor Aguirre. Arenas Arango Nati. Felicitaciones, doctor Aguirre, por los valiosos aportes que le da a la comunidad. Gracias, Nati, gracias. Es un Ya vamos a esfuerzo de llegar la a los ONP 30. vamos a llegar a los 30. Cuando lleguemos a los 300 empezaremos, pues. Ya falta poquito Ujú. para empezar. Ya.
A ver, Germán, por favor, como para empezar de una vez. Buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Otro viernes que vamos a compartir en este caso lo que es la demencia senil y el rol de la familia. Este es un tema muy interesante. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la ONP. Eh, en esta oportunidad nosotros lo que hemos hecho es ver qué problemas son más frecuentes en la comunidad. Y uno de los problemas más frecuentes que hay en la comunidad, que muchas veces es difícil de tratar, de convivir con una persona con demencia. Y a veces cometemos errores, los herimos porque creen que nos están fastidiando, nos están molestando y ellos no se dan cuenta. O cuando, por ejemplo, van a la consulta y le pregunto, ¿cómo se llama señora? Yo me llamo... Oye, hija, ¿cómo me llamo? Le estoy preguntando a usted, señora. Ay, caramba, ya me estoy olvidando, es que como no leo hace tiempo y... ¿cuántos hijos tiene? Creo que 5. Y su hija me dice que son 3, con señas. Yo le digo, ¿cómo se llama su hija? Oye, hijita, ¿cómo te llamas? Mamá, ¿no me conoces? Yo soy tu hija. Y esas cosas pueden herir al familiar si tiene desconocimiento de este proceso de demencia, ¿no? Entonces, por eso es importante este tópico para poder comprender, poder ayudar. Una persona con demencia es como si la hubieran puesto en un pozo profundo, oscuro, y no ve la luz. Está desorientado. Entiende muchas cosas, pero no puede expresarlas. Entonces, esa luz en el túnel es la familia y es el cuidador de la familia, familiar, ¿no? O, si hay posibilidades, el cuidador que se le contrate una técnica de enfermería, un técnico de enfermería que pueda apoyar y atender a esta persona que ya tiene demencia, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta exposición 2 puntos grandes. Lo que es la demencia y lo que es el rol de la familia, entonces, ¿no? Vamos a hablar sobre el tamaño del problema, ¿no? ¿Qué tanto incide en el mundo, en la comunidad? Las dimensiones del problema, donde vamos a ver qué aristas tiene, qué factores tiene, ¿no? Qué situaciones multinivel se presentan que tenemos que ir, digamos, dándonos cuenta, ¿no? Para poder ingerir de la manera más favorable para la persona con demencia. Después vamos a uniformizar criterios todos para saber qué cosa es la demencia senil, cuáles son los síntomas, cuáles son las etapas. Y finalmente, en este cuarto punto vamos a ver el rol de la familia. Este rol de la familia es bien importante, ¿no? Porque como digo, es la única luz al final del túnel donde ellos puedan conectarse. Y si esa luz no está preparada y se cierra, entonces estamos condenando a una persona con demencia, que la tratamos mal, que no la comprendemos, que no le damos afecto, a que esté en una oscuridad total y se sienta tremendamente sola y no pueda comunicarse como quisiera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el tamaño del problema, ¿no? En el mundo tenemos a la fecha más de 50 millones de personas con problemas demenciales. El 60% viven en países en vías de desarrollo, ¿no? Cada año se registran 10 millones de nuevos casos.
entre un 5 a un 8% de la población de 60 años a más sufre demencia. Y se estima que para el año 2030 alcanzarán los 82 millones y para 2050 152 millones de personas en el mundo con demencia. Ese es el tamaño del problema. Las dimensiones del problema. En primer lugar, es una enfermedad crónico-degenerativa, invalidante, que no tiene cura, que va avanzando inexorablemente, que el tratamiento es paliativo para evitar que aumente rápidamente, para detener un poco el proceso y para controlar las manifestaciones de esta demencia. Las manifestaciones, para que si tiene ansiedad, para que esté más tranquilo, si está deprimido, para que se levante, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento es paliativo y encaminado a mejorar las condiciones de vida de la persona. Este paciente necesita, o esta persona requiere de mucho afecto, paciencia, comprensión, ¿no? Y entre los problemas es de que hay alteraciones en la familia, en lo social, en lo laboral, en lo psicológico, ¿no? En la parte físico-funcional. Y no solamente en el paciente, sino también en la familia, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a ver aspectos intrínsecos de la demencia senil, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a tener una idea todos, ¿no? Entonces, ¿qué es la demencia senil? ¿No? Hablamos de demencia a un grupo de enfermedades que tienen los mismos signos, los mismos síntomas, la misma problemática, pero que tienen diferente causa. Entonces, pero en general la demencia se caracteriza por una muerte de las células del cerebro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá en la lámina, en el lado izquierdo de su pantalla, un cerebro sano. La parte marroncita viene a ser la corteza cerebral, ¿no? Y miren a la derecha un cerebro con demencia, que se ha reducido, que la corteza cerebral está más delgada, ¿no? Esas manchitas verdes, marrones que están alrededor, ¿no? Y que van a producir una serie de efectos en las actividades de la vida diaria, en la relación. Entonces, se caracteriza como una muerte neuronal. Esa corteza cerebral está compuesta por neuronas, pues. Y la corteza cerebral lo que hace es la encargada de las realizaciones, de las funciones mentales superiores. Aprender, retener, captar, multiplicar, sumar, planificar, la memoria, en el juicio, en el entendimiento, en eso se va alterando. ¿Por qué? Porque justo agarra la corteza cerebral primeramente y va dando síntomas de acuerdo a la parte de la corteza cerebral que está tomando, ¿no? Entonces, afecta la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales. Tenemos 3 tipos de demencia, ¿no? Hay muchos, pero dentro de la demencia senil específicamente, ¿no? Tenemos la demencia senil tipo Alzheimer, que es el 80% alrededor del 80% de todas las demencias. Después tenemos la demencia vascular o arteriosclerótica, ¿no? Y la demencia mixta. La demencia senil tipo Alzheimer, ¿no? Es una muerte neuronal de las células cerebrales rápida, aguda, coge todo el cerebro, ¿no? Y
no se sabe la causa. Entonces empieza la demencia con una serie de problemas. Al principio empiezan los problemas de memoria, se olvidan, pero después va comprometiendo otras funciones como vamos a ver después. La causa es desconocida, pero es conocida, por ejemplo, de que el 1% de toda nuestra población tiene algún grado de alteraciones en nuestros genes. ¿Y qué tipo de alteraciones? La trisomía del par 15 al 21. ¿Y qué cosa será trisomía del par 15 al 21? Nuestros cromosomas, ¿no? Cada uno tiene genes, tiene información que va a formar determinada parte de nuestro cuerpo. Parece que hay una traslocación, es decir, el del cromosoma es como una X, el pie de una parte de la X pasa del cromosoma 15 al 21. Y entonces este cromosoma ya no tiene dos patitas de la X, sino ya tiene tres, pues se llama trisomía. Del par 15 porque sale del 15 y se va al 21. Esto, ¿qué origina? La enfermedad de Down, ¿no? Entonces, las personas que nacen con Down, los mongolitos, son personas que van a fallecer rápido, que tienen un tiempo de vida más corto que la población en general, pero últimamente estoy viendo personas con Down de 60 años. Claro que las finales de la enfermedad, pero están llegando. Antes llegaban a 30, ahora están llegando a 60. Tal vez por la transferencia tecnológica que hace que el tratamiento, los cuidados, etcétera, mejoren un poquito más y alarguen este tiempo de vida, ¿no? Pero, ¿y cuál es la característica del síndrome de Down o del mongolismo? Que todos, absolutamente todos, mueren de demencia. Y entonces se estima que hay personas en nuestra comunidad, el 1%, que no hacen el síndrome de Down, pero tienen la trisomía del par 15 al 21 en el 1%, 2%, 3% de todas sus células cerebrales. Porque parece que va de padres a hijos. Entonces no hacen la enfermedad, porque el 3%, no, más del 50% hacen mongolismo antes, hacen enfermedades subclínicas parecidas, etcétera, con algunos síntomas de mongolismo. Pero en este 1-2% de la población que tiene una baja, digamos, porcentaje de trisomía del par 15 al 21, van a ser demencia. ¿Por qué? Porque casualmente Alzheimer síndrome de Down se caracteriza por muerte con demencia. Entonces, conforme pasan los años, aparece el defecto, ¿no?, minimizado bajo la forma de demencia. Entonces, ese es uno. Otra de las características de las demencias tipo Alzheimer, que no tiene causa desconocida, se cree que es referida a unos virus lentos. ¿Qué son virus lentos? Todos los virus causan gripe. Y conforme pasan los síntomas de la gripe, aparecen los síntomas que dan la característica de la enfermedad. Por ejemplo, una persona puede tener gripe y de repente a los 3-4 días comienza a ponerse amarillo. Entonces uno dice, es hepatitis. Pero antes, cualquier médico puede equivocarse, puede decir, no, esta es una gripe, porque vemos siempre gripe, resfrío común. Si es un niñito, está con su gripe, sus moquitos, su achís, su dolor de cabeza, un poquito de fiebre y está corriendo. De repente a los 3, 4, 5, 6, 7 días aparecen las ronchitas y dice, era sarampión. Entonces todos los virus empiezan con resfrío común, inclusive el coronavirus, ¿no? Con la diferencia que el coronavirus hace un resfrío pero con nariz seca, pero también hemos visto con personas que le estilan la nariz porque, por ejemplo, tienen un fondo alérgico, ¿no? Rinitis alérgica. Entonces se combinan los síntomas y pasa desapercibido. Pero después aparecen ya los otros síntomas que dicen, es coronavirus. Pero todos los virus empiezan como resfrío. Entonces, se dice de que estas resfríos, que son virus lentos en realidad, están infectando a la población. ¿Y por qué se llaman virus lentos? Porque va caminando o va avanzando por las raíces nerviosas hasta llegar al cerebro.
poco a poco. Y en un término de 30, 40 años, 50 años de la infección, aparece, ¿no? Ha infectado el cerebro y va carcomiendo y va cicatrizando, muriendo las neuronas. ¿Y por qué uno dice virus lento? Porque si bien es cierto, hemos visto la trisomía del par 15 al 21 en el 1 al 2% de la población en general, también se han visto de que personas con demencia tipo Alzheimer, que no tenían trisomía del par 15 al 21, han hecho titulaciones altas en sangre de anticuerpos a virus lentos. Entonces, esa es una de las cosas importantes que queremos, ¿no? Y dentro de las demencias se ven que hay ovillos y placas neurofibrilares. ¿Qué significa esto? Que hay alteraciones, ¿no? Neurofibrillas que hay dentro del cerebro, que es el esqueleto, se enrollan, ¿no? Y encontramos proteínas beta amiloides, proteínas tau. Entonces, aparecen placas, ¿no? Entonces, esto es característico de Alzheimer. Pero tenemos otra demencia, otro tipo de demencia, que es la demencia vascular. Tanto la demencia senil tipo Alzheimer como la demencia vascular y la demencia mixta, todos son demencia senil. O sea, la demencia senil tiene 3 grupos básicos, ¿no? Alzheimer, la demencia vascular o arteriosclerótica y la demencia mixta. Entonces, cuando hablamos de la demencia vascular, estamos hablando de muertes de grupo de células de las neuronas. ¿Pero por qué? Casualmente porque las arterias chiquitas, las arterias del cerebro son bien chiquitas y se tapan bien rápido y dejan de pasar, de mandar sangre. Y hay un coágulo, se tapona, y esa área que debería irrigar muere. ¿Y dónde están las arterias más chiquitas? En la corteza cerebral. Y comienzan a haber muertes neuronales, cicatrizaciones, microinfartos cerebrales a lo largo de la corteza cerebral. Entonces, esto es una demencia vascular, ¿no? Porque el vaso sanguíneo es el que se ha obstruido. ¿Y por qué? Por capa arterioesclerótica de colesterol, triglicéridos generalmente. Por eso es importante bajar el colesterol, los triglicéridos para evitar este tipo de demencias vasculares, ¿no? Entonces, la arteria cuando se tapa no solamente da demencia vascular, puede dar infarto cardíaco, puede dar infarto pulmonar, etcétera. Donde se tape, ahí muere un grupo de células y ocasiona un tipo de enfermedad específica. Bien, entonces, la demencia vascular es casualmente porque se taparon las arterias chiquitísimas que tenemos en la corteza cerebral y se van muriendo, ¿no? En puntitos, o sea, microinfartos, y que en algún momento comienza a dar síntomas porque la corteza en general ya está comprometida. Entonces, esta es la demencia vascular, ¿no? Después tenemos demencias mixtas, que son más frecuentes en personas de 80 años a más, ¿no? Las demencias mixtas. Estas demencias se caracterizan casualmente porque encuentran también, no solo hay muerte neuronal masiva sin causa aparente, pero también hay muerte por microinfartos mixta. Y en algunos encuentran unos gránulos que se llaman cuerpos de Levy. Entonces, cuando uno encuentra cuerpos de Levy y encuentran taponamiento y muerte de células, uno está pensando en una demencia mixta, ¿no? Bien, después venimos, no sé qué problemita ha habido acá en el video, pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir con la transmisión, ¿ya? Bien, entonces, después tenemos las pseudodemencias o delirio, que es pasajero. Germán,
las demencias son pseudodemencia se llama o delirio. ¿Por qué es pasajera la pseudodemencia? En primer lugar, ¿no? Porque, puedo bajar esto y mi ayudante justo ha salido un ratito. Pero bueno, pseudodemencias o delirio casualmente por infecciones o fiebre, ¿ya? Infecciones o fiebre. Las infecciones van a producir pseudodemencias, ¿ya? Casualmente, ¿por qué? Porque los gérmenes que producen las infecciones también, digamos, tienen desechos propios de un ser vivo. Y esos desechos funcionan como anticuerpos. Y esos desechos funcionan como anticuerpos y además como sustancias que van a alterar, como alucinógenos, en las personas mayores. En los niños, estas sustancias, estas toxinas, van a producir diarrea, vómitos. Entonces, una infección en el oído va a tener diarrea y vómito el niño, no es que esté con el estómago, sino es una infección de oído o infección de las amígdalas, etc. En las personas mayores no hay diarrea ni vómitos, ¿no? Porque el hígado ya está formado a diferencia del niño. Entonces, estas infecciones sí van a producir en las personas, ¿no? Como alucinaciones al llegar estas toxinas al cerebro. Entonces, o la fiebre también produce, ¿no? Inclusive se está delirando con fiebre, más de 40, claro, porque los pirógenos, o sea, las sustancias que produce la fiebre, funcionan como alucinógenos. Pero las características de estas demencias que son pseudodemencias son pasajeras, por eso se llama delirio. También efectos secundarios a medicamentos puede causar delirio. Los problemas de la tiroides, la baja de glucosa o la hipernatremia, hiponatremia, o sea, mucho sodio, poco sodio, el calcio también, la deshidratación produce también delirio, falta de vitaminas B1, B6, B12, vitamina E, etcétera, y también las emociones. Imagínense ustedes, las emociones, ¿no? Vamos a ver ahora la memoria, que se altera bastante en la demencia, ¿no? La pérdida de memoria no significa que se tenga demencia, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de memoria: memorias a hechos presentes, ¿no? Anterógrada, y memoria de hechos pasados o retrógrada. En Alzheimer, en demencia mixta, en la otra demencia vascular, se producen alteraciones a la memoria a hechos pasados. O sea, yo me puedo olvidar dónde dejé la llave, dónde dejé mi billetera, qué comí ayer, pero no me puedo olvidar cómo se llama mi esposa, cómo se llaman mis padres, cómo me llamo yo, cómo se llaman mis hijos, qué fecha nacieron, qué fecha me casé. O sea, esas cosas que quedan grabadas, ¿no?, muy importantes en nuestra vida, comienzan a borrarse. Entonces, las alteraciones de la memoria a hechos pasados es indicativo de alteración cerebral. La memoria a hechos presentes, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria a hechos presentes me pueden decir básicamente que yo estoy ansioso, que estoy preocupado y que estoy haciendo automáticamente las cosas y de repente ¿dónde la dejé? ¿Dónde dejé mi llave? ¿Por qué? Porque he estado pensando en otra cosa que es el foco de mi atención, un problema generalmente o una tarea que hacer, pendiente, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de demencia y hablamos de alteraciones de la memoria, las personas que nos escuchan entran en psicosis. No es así. Entonces, solamente la alteración de la memoria a hechos pasados nos va a indicar que ya hay un problema, ¿no?, cerebral. La memoria a hechos recientes no, hay personas que son olvidadizas, el que habla, ¿no? Nos olvidamos constantemente. ¿Dónde dejamos esto? Porque estamos haciendo 3, 4 cosas a la vez, pensando, y ahora con
con lo que estamos viviendo, que muchas veces tenemos que hacer varias cosas a la vez, hay muchas responsabilidades, sobre todo en las damas que muchas veces tienen que ser padre y madre haciendo cosas en la cocina, se olvida. Entonces, esa memoria a hechos presentes no es demencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es demencia? Entonces, tenemos que ver los síntomas de la demencia, ¿no? La demencia se caracteriza porque hay cambios cognitivos, es decir, cambios en la corteza cerebral, en el pensamiento, en la ideación, en la planificación, en el cálculo, entre otras cosas. Comienzan a haber alteraciones. Comienza a ser difícil sumar, restar, multiplicar cosas sencillas y de repente, o repetir varios números al revés. Entonces hay pruebas para esto. Y también hay cambios psicológicos. Si esa persona que fue tranquila toda su vida, de repente comienza a hablar lisuras, a molestar, a fastidiar, a ser irritable, poco tolerante. Si ha sido intolerante toda la vida no es problema, pero si no lo ha sido y comienza, entonces sí, hay cambios psicológicos que vamos a ver. Por ejemplo, entre los cambios cognitivos, ¿no es cierto? Tenemos la pérdida de la memoria que dijimos ya a hechos pasados, ¿no? Que generalmente es notado por el cónyuge o la persona que vive con la persona mayor, ¿no es cierto? Dificultad en comunicarse, para encontrar las palabras, eso se llama afasia. Entiendo, pero no me puedo comunicar porque estoy viendo la computadora y me he olvidado el nombre que designa este aparato, que es computadora, me he olvidado, sé que es computadora, pero no me acuerdo el nombre. Comenzamos a olvidarnos los nombres de los sobrinos, de los familiares, ¿no? Dificultades con las habilidades visuales y espaciales, como por ejemplo, estamos caminando y nos perdemos. Sensación de lo desconocido, ¿dónde estoy? Y después pensándolo bien, viendo la forma de la calle, estoy en tal sitio, pero me desubiqué totalmente, ¿no? Y en estadios avanzados, ustedes se van a dar cuenta, los que tienen una persona con demencia en casa, que en el estadio avanzado, la persona quiere sentarse y se agarra de la silla y mira al suelo desesperado y se pone tenso y se agarra de la silla. ¿Por qué? Porque la distancia ya no la miden. Para ellos el suelo es como un precipicio. Y se agarran fuerte. Entonces ya hay dificultades visuales de distancia, de ubicación, ¿no? Y las personas que manejan y están con estos principios, estos cambios, generalmente el familiar que está viviendo con ellos, que va con ellos en el auto, ya tiene que darse cuenta de este primer cambio y lo primero que tiene que hacer es, de una manera muy sutil, procurar que deje de manejar y tomen el timón los familiares, ¿no? Dificultades para razonar o para resolver problemas. Entonces, por una cosa comienzan a pensar y no están dubitativos y no saben qué hacer, cuando esta persona, el antecedente era de que una persona ejecutiva, etcétera, ¿no? Si la persona toda la vida ha sido así, que no decide, etcétera, bueno, es parte de su personalidad y que eso se exacerba con el paso de los años, ¿no? Las virtudes y los defectos se exacerban con el paso, con el envejecimiento, ¿no? También dificultades para manejar tarjetas de crédito, claves, etcétera, dificultad para planificar y organizar, dificultad con la coordinación y las funciones motoras, ¿no? Entonces ya no coordinan bien, inestabilidad a la marcha, etcétera, confusión y desorientación. Entonces, miren, estos cambios cognitivos son importantes, ¿no? Hablamos también de cambios psicológicos. Tenemos los cambios en la personalidad, ¿no? El que era tranquilo de repente se vuelve intolerante. Tenemos depresión.
personas que ya no quieren hacer las cosas, ven la vida con pesimismo o paran ansiosas, la ansiedad también, la ansiedad y sobre todo una ansiedad que no tiene causa aparente o si la tiene está exacerbada en relación al problema, ¿no? Comportamiento inapropiado. Están en la mesa, están comiendo, de repente tiran la cuchara, se levantan, por cualquier cosa que sucedió, no hay control, ¿no? La inteligencia emocional comienza a fallar ahí. Paranoia, ¿no? Me quieren hacer daño, me están echando cosas en la comida, por eso me estoy olvidando, algo me está pasando, ¿no? Eh, agitación, agitación psicomotriz, paran de un sitio para otro y ven papá, ven, no te vayas a ir, no, tú no me vas a sacar, déjame a mí, comienzan a ver, ¿no? Digamos, escenas bruscas para tratar de que no se vaya y él agitado tratando de irse, ¿no? Alucinaciones, comienzan a ver cosas, alucinaciones visuales y auditivas, ¿no? Comienzan a ver cosas o escuchar cosas, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a los síntomas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Primero tenemos que decir que no hay medicina para curar la demencia. Una vez que la neurona ha muerto, no se reproduce. Lo que hay es plasticidad cerebral. ¿Qué significa eso? Que las neuronas mueren, pero mediante ejercicio, terapia, etcétera, etcétera, las células, las neuronas auxiliares de apoyo comienzan a desarrollarse y a suplir la función de la neurona. Pero no es de que la neurona se reproduzca. La neurona no se reproduce como todo en la vida, en el universo. Todo ser, mientras más especializado, menos se reproduce, una ley natural, ley universal. Y eso es la neurona, porque es una célula muy especializada. Entonces, por lo tanto, no se reproduce. Entonces, cuando nosotros queremos echar a andar la plasticidad cerebral, este tratamiento dura años. Por eso es que encuentran, por ejemplo, personas que fueron descerebradas, que no hablaban y que de repente comienzan a hablar, pero después a balbucear, volvió en sí, no, sino que el tratamiento de 10, de 15 años de terapia física, estimulación constante, comienza a rendir sus frutos porque hicieron que las neuronas, ¿no?, de apoyo, ¿no?, la oligodendroglea, la microglia, ¿no?, y la astroglía, que son las neuronas que apoyan a la neurona principal, han desarrollado y han suplido esa función y eso duró años. Entonces, el tratamiento, digamos, farmacológico es simplemente para los síntomas, para controlar los síntomas y disminuir el curso, la velocidad de la enfermedad, nada más. ¿No? Entonces, entre estos fármacos tenemos medicamentos que elevan los niveles de acetilcolina relacionados con la función de la memoria, otros que regulan la actividad para el aprendizaje y la memoria, como es el glutamato, otros que alivian la depresión, la confusión, las alteraciones en el comportamiento, que son medicamentos de tipo psiquiátrico, ¿no? Entonces, estas son las que tenemos en nuestro arsenal terapéutico por el momento, ¿no? Pero también hay un tratamiento no farmacológico que dijimos que va encaminado a que empiezan a cesar las funciones inmediatamente su estimulación. ¿Para qué? Para que haya plasticidad cerebral, para que estas células de apoyo comiencen a desarrollar y puedan ir supliendo poco a poco la pérdida de las otras neuronas. Entonces, la terapia ocupacional, primero para prevenir caídas, mejorar el comportamiento, modificar el entorno de esta persona, reduciendo ¿qué? El desorden, el ruido, para que no se alteren, fomentar el ejercicio físico para mejorar la circulación cerebral y que estas neuronas puedan nutrirse y vivir un poco más y rendir mejor, ¿no? Fomentar la participación del paciente en actividades diversas, ¿no? Entre los factores de riesgo que no se pueden cambiar, los factores de riesgo de demencia, tenemos
factores de riesgo que no se pueden cambiar y los factores de riesgo que se pueden cambiar. Estos factores de riesgo que se pueden, ahí va el tratamiento también, ¿no? Entre los factores de riesgo que no se pueden cambiar, ¿no? Tenemos la principal, la edad. El riesgo aumenta a medida que envejeces. Por eso es importante estar haciendo dos tipos de ejercicios. Ejercicios físicos para mejorar la irrigación, la oxigenación de la neurona para que esté en buenas condiciones todo el tiempo, y los ejercicios mentales para mantener activa la neurona, ¿no? No hay buena ni mala memoria, sino memoria bien o mal entrenada. Otra causa son los antecedentes familiares, ya dijimos, sobre todo si hay la trisomía de Parkinson 21, si en la familia ha habido una persona con síndrome de Down entre los antecesores, etcétera, significa que los hermanos, la familia de ellos, pueden tener niveles pequeñísimos y que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Los antecedentes familiares. El síndrome de Down también. ¿Por qué? Porque todas las personas con síndrome de Down mueren de demencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Entre los factores de riesgo que puedes cambiar, ¿qué factores de riesgo puedes cambiar? Primero, puedo cambiar una dieta, como lo ven en la lámina, una dieta no saludable, ¿no? Hacia una dieta saludable, no al sedentarismo. La dieta saludable está evitar las grasas, evitar las harinas, los dulces. ¿Por qué? Porque van a formar colesterol y triglicéridos. Los dos son ambos tipos de grasa que se depositan en las arterias. El sedentarismo, es decir, tenemos que, hacer ejercicios para mejorar la circulación cerebral, evitar el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Ya dijimos anteriormente que la sustancia que se desdobla el alcohol en el organismo, que se llama metabolito, tiene un nombre. Esas sustancias, esos metabolitos son diferentes. Uno de ellos es el acetaldehído, que es, o sea, que no es el alcohol directamente el que quema la neurona, en este caso del cerebro, sino el acetaldehído, un metabolito del alcohol. Después, una dieta no saludable, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, ¿ya? También, igual, si es que se cortara por A o B la transmisión, entramos nuevamente, no se preocupen porque estamos en una hora donde hay ¿cómo se llama? Sobrecarga ¿cómo se llama? De comunicaciones, ¿no? Bien, el consumo excesivo de tabaco también, el cigarro. ¿Por qué el cigarro? Porque el cigarro produce la nicotina, y la nicotina tiene una sustancia que se llama el benzopireno. El benzopireno es una sustancia, es un metabolito también de la nicotina que quema las células cerebrales, ¿no? Entonces, la nicotina. Cantante, ¿cómo se llamaba que falleció, Germán, de Soda Stereo? Ya, Gustavo Cerati, por ejemplo, gracias. Es un ejemplo, digamos, del consumo de cigarro y de sustancias que han quemado el cerebro. El cigarro, la nicotina, tiene un metabolito, como vamos a repetir, que es el benzopireno, y eso quema las células cerebrales, ¿no? Entonces Cerati fumaba demasiado, ¿no? Decía 3, 4 cajetillas al día, de muchos años, ¿no? La hipertensión arterial también es otro problema grande. La dislipidemia, ¿no? ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque a veces cuando sube la presión puede soltar coagulitos que pueden tapar las arterias del cerebro y ir produciendo muerte cerebral. O sea, en pequeñas, en islotes, digamos, ¿no? Estamos hablando de la demencia vascular. Igual la dislipidemia, es decir, colesterol alto en sangre, triglicéridos altos en sangre, también van a originar esta demencia vascular por obstrucción de las arterias que nutren el cerebro, ¿no? La obesidad, de igual manera, la diabetes mellitus,
¿Por qué? Porque dijimos ya que la diabetes mellitus concentra grasa en las arterias a una velocidad de 7 veces mayor que una persona que no tiene diabetes, por lo tanto se tapa más rápido. Y por esa razón es que se tapan las arterias más lejanas al cuerpo, entre ellas las arterias del cerebro y de los pies. Entonces entran en demencia y de los pies a veces se corta el pie porque se tapó la arteria, ¿no? La deficiencia de vitamina B y de ácido fólico. También hay tipos de demencia por falta de ácido fólico. No son seniles específicamente, por eso no le he puesto, pero sí es un riesgo que nosotros tenemos de hacer demencia, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles son? A ver, hablamos de las complicaciones de la demencia, ¿no? En la lámina ven una persona que está tratando de apagar un incendio. Porque entre las complicaciones de la demencia está el riesgo para realizar correctamente las actividades de la vida diaria. Están cocinando, se olvidaron, dejaron la olla mucho tiempo y se prende y incendios, ¿no? El manejar, también manejar automóvil, ¿no? Puede ocasionar accidentes, el manejar computadoras, el manejar celulares, comienzan a olvidarse todo. El salir solo, también, por eso es que a veces se pierde. Mi papá, mi mamá se perdió. No, yo toda la vida he ido a comprar, no sé qué me pasó, no, me confundí. Síntoma ya de demencia. En un estadio mayor es la incapacidad para actividades de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, la dificultad para bañarse, poder usar el baño, para cepillarse de dientes, vestirse o tomar medicinas. Yo tenía un paciente, que en paz descanse, que su esposa me decía, doctor, mi esposo es un terco, ya le he dicho que en la noche se levanta para orinar y agarra para que no vaya al baño porque está un poco lejos, por el frío se vaya a caer, le pusimos un vaso de noche. Y él no orinaba en el vaso de noche, sino comenzó a orinar en el zapato. Entonces, ese tipo de dificultades, de desorientación, ¿no? Otra de las dificultades es la mala nutrición. ¿Por qué? Porque afecta el consumo de los nutrientes por la imposibilidad de masticar y de pasar alimentos. También uno de los síntomas es dificultad, ¿no? Para pasar los alimentos, endurecimiento, síndrome parkinsoniano, se endurecen, hay temblores, dificultades para pararse, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? Que tenemos. Asimismo, ¿qué más tenemos? Síndrome de inmovilización. Conforme va avanzando la enfermedad y ya no caminan, se ponen rígidos, se echan a la cama, se encogen los tendones, se endurecen las articulaciones y se atrofian los músculos. Y la persona cada vez va retrayendo su pierna. Si no hay terapia física, llegan a obtener la posición fetal y ya están bien endurecidos. Eso se llama síndrome de inmovilización, que produce muchas complicaciones y muchas veces el fallecimiento ocurre por complicaciones del síndrome de inmovilización. ¿Cuáles son? ¿No? Primero, las neumonías, porque así como están duros los músculos, también los músculos respiratorios se ponen duros, hay acumulación de flema, hacen neumonías, ¿no? Las escaras, heridas, basta que estén 20 minutos una parte del cuerpo que no está irrigada bien para que se produzca una escara. ¿Y dónde se producen las escaras mayormente? En el coxis, en las caderas, en los talones, en los codos, en los hombros, en las coyunturas, donde recibe el peso cuando uno se echa, ¿no? Después, la infección urinaria también es otra complicación grande, ¿no? Al final hace una septicemia, infecciones por varias focos, foco por la escara, foco por esto y la neumonía, ¿no? Que también por la flema que se va poniendo en la base de los pulmones no se pictora bien y los gérmenes que entran por el medio ambiente llegan a la base y encuentran pues la ciudad prometida, un sitio donde ellos pueden reproducirse y donde tiene abundante alimento, que es el moco, ¿no? Las bacterias se alimentan de moco. Y por esto produce
la muerte, ¿no? Estos son las complicaciones. Ahora, ¿cuáles son los aspectos preventivos que pueden retrasar la aparición de la demencia o reducir sus riesgos? Los juegos de mesa, leer, resolver crucigramas, juego de palabras y ejercicios de memoria, la actividad física y la interacción social, el dejar de fumar, el dejar de tomar alcohol, ¿no? Que son cosas que pueden retrasar, ¿no? Consumir bastante complejo B, ácido fólico, que son los que, sobre todo el complejo B, que a medida que pasan los años, es donde se consume más complejo B y la persona mayor generalmente tiene deficiencia de complejo B y de ácido fólico. Por eso ustedes se van a dar cuenta que aquellas personas que tienen seguro, ¿no? Y que le van a traer las medicinas o van a la consulta en geriatría, siempre le recetan su tiamina y su ácido fólico, su complejo B, porque eso tiene una razón de ser, que son las vitaminas que se consumen más con el envejecimiento y que pueden ser causas de síndromes demenciales también, ¿no? Entonces, una dieta, controlar la hipertensión arterial, hay que controlarla para evitar que vaya a soltar coágulos, la dislipidemia, controlar los colesterol triglicéridos para evitar que se formen placas que vayan ateromatosas, que vayan tapando las arterias, controlar la diabetes mellitus, controlar el sobrepeso, la obesidad. Una dieta saludable con verduras, frutas, bajo azúcar, baja sal, abundante líquido, pescado, nueces, almendras, porque tienen omega 3, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia? Esta es la segunda parte de la exposición, el rol de la familia. En el rol de la familia vamos a hablar factores personales para la atención. Para atender una persona mayor, primero tiene que ver la problemática, la situación donde vive esta persona, que tiene que ver con el estado de salud general del paciente, si tiene aparte artrosis, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, las enfermedades que tenga, si camina, no camina, etcétera. De su capacidad económica, qué posibilidades tiene, digamos, de traer personas que puedan apoyarlo como un terapeuta físico, nutricionista, etcétera, etcétera. Si no se tuviera, entonces se consulta para que la misma familia asuma ese rol, pida orientación tanto en nutricionista, tanto en fisioterapia, qué ejercicios pueden hacer, ¿no? Del perfil de personalidad, si es una persona autoritaria, si es pasiva, si es tranquila, dependiendo para ver cómo uno va a tratar a esa persona, de su nivel cultural, ¿no? Y de su entorno social. Personas de mayor cultura y más entorno social son más demandantes, piden más, son más exigentes. Entonces generan más tensión muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los factores personales de la atención? Entre los factores personales tenemos que ya esa capacidad económica que hemos dicho y los factores familiares. A nivel de la familia, a nivel familiar va a depender también de los factores siguientes. Primero, del número de miembros disponibles en el seno familiar. Muchas veces pueden haber 8 personas, pero 7 trabajan y se queda solo. Entonces, el número de miembros disponibles en el seno familiar que estén en casa, que están dispuestas a ayudar a atender a esta persona. De los lazos y vínculos previos, si son primos, sobrinos, amistades o son sus hijos, familia nuclear. Depende de que se ubique un medio urbano o rural para ver la capacidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de salud. De las condiciones de la vivienda, si tiene un adecuado confort o no tiene adecuado confort, realizar algunos cambios, ¿no? Y del estado de salud de los propios familiares, sobre todo del familiar cuidador. ¿Qué pasa si esta persona con demencia es obesa y la que cuida es una flaquita que sufre la columna? Entonces, de todos estos factores familiares va a depender, ¿no? Los efectos de la familia, sobre la familia del paciente con demencia. ¿Qué efectos hay sobre la familia? Los síntomas son, si los síntomas son severos,
y hay los síntomas son severos en la demencia y van a producir una incapacitación progresiva, su evolución es irreversible y produce alteraciones constantes en la problemática y la dinámica familiar. Por ejemplo, planificaron determinadas acciones para un paciente que empieza con demencia. Tú te vas a quedar, tú vas a hacer esto, el otro, pero de repente esa planificación familiar pasaron 2 o 3 meses y ya no sirve. ¿Por qué? Porque el paciente se complica más, porque es irreversible y va avanzando con el tiempo, que ya no camina, que ya se ocupa en la cama, ¿no? Entonces hay que volver a replanificar y muchas veces al principio le echan la culpa al cuidador y este es otro de los problemas que vemos, ¿no? Dejan al cuidador familiar una hija, un hijo y los demás están trabajando. ¿Y qué hacen? Se van con, mi mamá se cayó, se quedó, pero tú dónde estabas, cómo no has hecho esto, que por aquí, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Y muchas veces la familia exige y tampoco coopera. Entonces, esa es una problemática grande también, el delegar y desentendernos del problema, que tampoco es, ¿no? Entonces, es muy importante el compromiso familiar, el apoyo al familiar cuidador y el monitoreo constante del de la salud del paciente y de la salud de la persona que está cuidando, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es la problemática del cuidador? Primero, la falta de información. Si a mí me ponen a cuidar una persona mayor, mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelo, porque yo soy la persona que estoy en casa y yo no sé cómo actuar. Yo no conozco sobre la demencia, ni los procesos, y me molesto porque botó la comida, derramó esto, se orinó en la sala, y yo, ¿cómo es posible? Y comienzo a resonarlo, y no sé cómo actuar. Me genera ansiedad, no puedo dormir, y sobre todo que la familia se me viene encima, porque no has hecho esto, porque no has hecho el otro, deberías haberlo cuidado, deberías haber hecho, él debería, ¿no? Entonces todos son generales después de la guerra. Lo interesante es ver que esta persona tenga la información básica de cómo cuidarlo, ¿no? La falta de información de cómo actuar ante el proceso, de los recursos sociosanitarios disponibles que tiene, las ayudas con que cuenta, o sea, necesitamos saber todo eso, ver el grado de angustia y tensión ante la enfermedad del cuidador que repercute sobre la familia, el trabajo, la vida social de los familiares también, porque están trabajando de repente, se puso mal, pedir permiso, salir, etcétera, y si constantemente están llamando, entonces están poniendo en peligro su estabilidad laboral, ¿no? La impotencia que tiene este cuidador familiar ante una complicación del proceso demencial, cómo actuar, ¿no? O ante la propia condición físico-funcional del familiar cuidador. Tengo que cambiarlo, pero no puedo mover la columna, ¿no? Las dificultades económicas, ¿no? Esta es una enfermedad muy cara, ¿no? Muy triste. Los problemas que afrontan los familiares cuidadores, ¿no? Del paciente. ¿Qué problema tengo con el paciente? Primero, que el paciente comienza a tener confusión, agresividad, irritabilidad, a veces peñisca, patea, escupe el paciente, ¿no? Terco, quiero hacer esto, y tú me vas a mandar, además, ¿cómo vas a mandar a tu papá o a tu mamá? Yo soy padre, etcétera, ¿no? Terquedad, ¿no? Y dificultad de comunicarse con la persona con demencia, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Lo otro, comienzan a tener incontinencia urinaria y o fecal. Necesitan de ayudas para sus actividades básicas de la vida diaria, lavarse, cepillarse. Insomnio, no duermen, no dejan dormir a cada rato. Fulanito ven para acá, Pepito ven para acá, Pepito hace esto, Pepito el otro, 2, 3 de la mañana, ¿sabes qué quiero comer? Etcétera. O somnolencia, paran durmiendo y no comen, se deshidratan y se ponen mal llamando al medio cada rato y la familia, ¿por qué no le he dado de comer? ¿Por qué no le diste de tomar? O de repente, no me han dado de comer, no me han dado de tomar,
ningún líquido, estoy con hambre y acaba de comer. Y si la familia desconoce, le echa la culpa al familiar cuidador. Esto es toda una problemática que tanto el familiar cuidador como la familia deben conocer. Por eso es importante que cuando hay un paciente así, dediquen un tiempo especial o saquen una consulta especial solamente para conversar sobre la problemática y cómo abordar en familia esto con un médico, con un psicólogo, para guiarse de cómo tratar a estas personas, ¿no? Ante todo esto, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, ¿qué hacer? El cuidar primero es estresante. Por eso es importante cuidarse a sí mismo, pedir ayuda y aceptar la ayuda. Entonces, el cuidador tiene que cuidarse. Poner en orden los documentos financieros, legales de la persona con demencia. Preguntarle al médico qué tratamiento, las pastillas, etcétera, tiene que tomar. Y en momentos de lucidez aproveche de realizar su rutina diaria, bañarlo, cambiarlo, darle de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pregúntele al médico cómo puede usted ayudar a la persona a permanecer calmada y orientada, qué medicamentos en caso necesario hay que darle, hacer qué hacer para que se pueda vestir y asearse, ¿no? Cómo hablar con esta persona, las técnicas para entrar, ayudarlo con la pérdida de la memoria mediante ejercicios, cómo manejar problemas de comportamiento y de sueño, cómo promover actividades que sean estimulantes y que la persona, el paciente pueda disfrutar, ¿no? Entonces, lo que el familiar cuidador debe prodigar es afecto, el respeto a la autonomía del paciente. Es eso es un hilo fino en el momento que uno debe imponerse o que debe respetar. Es un hilo muy fino. Consentimiento informado, mira, vamos a hacer esto, por esto, por el otro, ¿no? Información a los demás miembros de la familia, ¿no? ¿Cómo hay que reducir la confusión en las personas mayores? Primero, tener personas y objetos familiares alrededor, que no se sienta solo. Mantener las luces encendidas por la noche, por si quiere levantarse, no se vaya a caer. Brindar recordatorios, notas, listas de tareas, instrucciones de las actividades. A las 8 vamos a bañarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, etc. Ceñirse a un horario de actividades simples, ¿no? A ver, estimulación física, mental y socio-recreativa. Actividades físicas, como el de caminar o hacer baile. Las adivinanzas para mantener la mente ágil. Relato de cuentos, ejercicios de memoria. Hay que estimular para que esto no se deteriore mucho, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen problemas de memoria por falta de estímulo. Actividades manuales, juegos de salón, socialización con familiares y amigos, que ahora no se puede, pero cuando se pueda hay que socializar, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad va avanzando, tomar el control paulatino de los aspectos diarios, poco a poco, como la administración del dinero, conducción del automóvil de la persona mayor, hacerlo gradualmente conforme avance la enfermedad con cuidado para no interferir en la autonomía, autoestima o dignidad de la persona mayor, ¿no? Los consejos. Primero, si hay agresividad, tratar de averiguar la causa, distraerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No discutir, usar el contacto físico con precaución, afecto. Mira, vamos a hacer esto, no te preocupes, vamos a solucionarlo, ¿no? Actuación en el entorno, identificar los estresores, qué cosa es lo que le molesta, el ruido, las luces, etc. Cuando están buscando constantemente los objetos o los están escondiendo, distraerlo con otra tarea. La respuesta puede ser no enfadarse, no repetirle, ¿te acuerdas dónde lo has dejado? No. No dejar a mano cosas importantes, llaves, dinero, no tirar la basura sin revisar.
cuando paran caminando de un sitio para otro, ¿no? Entonces, cuando se pueda, ahora no, paseo diario programado, dispositivos localizadores, ¿no? A veces ponen unas pulseritas, ¿no? Con el nombre, todo. Si está tranquilo, dejarle caminar, darle su espacio. Entonces, si se pierde, mantener la calma, avisar a la policía, no regañarle. Retirar muebles que puedan estorbar, camuflar puertas, cerrar con llave, avisar al vecindario. Cuando se niegan a comer, mirar si tiene lesiones en la boca, ofrecer comidas que le gusten, hacer la comida según sus gustos y esconder productos de limpieza, alcohol. Negación al baño, a vestirse o de vestirse, aseo diario y baño completo más espaciado. Distraerlo con juegos. Si se avergüenza, intentar que se bañe con alguien del mismo sexo. Y evitar accidentes poniendo agarraderas, ¿no? Sobre todo en los sitios de la ducha o para, como le llaman, como una especie de barandas a los lados del water para que puedan, digamos, impulsarse y no caerse. ¿Ya? Para terminar, vamos a ver el cuidado y el cuidador. En fases avanzadas el enfermo deja de reconocernos. Su personalidad cambia por completo. Cuando deja de reconocernos, no nos resintamos, no está en él, ¿no? La personalidad cambia por completo, darle afecto, cariño y decirle no estás solo, yo te estoy acompañando, vamos a hacerlo juntos. Desarrolla nuevas conductas a menudo negativas o agresivas hacia nosotros, darle afecto, no contestarle, no amargarse, no está en él, ¿no? Nos genera emociones de tristeza o de pérdida, un proceso similar al del duelo, que hay que afrontarlo. Es normal que estas emociones nos afecten, no debemos negarlas, porque es lógico que si veo un familiar mío que está en esas condiciones después de haberlo conocido, ¿no? Que era una persona activa, decidía, y verlo así, entonces son emociones que nos van a embargar, que no podemos evitar y no hay que negarlas, hay que afrontarlas, comprenderlas y asimilarlas. Será clave todo esto para nuestra salud mental. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Denle like cada vez de que ustedes crean conveniente, compártanlo. Ojalá que esta conversación con ustedes haya sido de provecho y que sirva, inclusive sirva para que cuando hay otras personas, vecinos que tienen este problema puedan ayudarlos con un consejo o pasarles digamos ¿cómo le llaman esto? La dirección electrónica para que puedan entrar y puedan tener alguna guía que les sirva de apoyo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver las preguntas, Germán, en la segunda etapa de la exposición. Vamos a ver qué preguntas vamos a tener mientras vamos a abrir la pantalla para que haya esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Si abrimos la pantalla, creo que debemos tener algún problemita, creo, para abrir la pantalla. Ajá, ya estamos. Por lo menos nos seguimos viendo por el cuadradito superior, ¿no? A ver si hay algunas preguntitas que no me vayan a decir, está claro, pero no se entiende. A los que están viendo esta transmisión, no se olviden de darle un like, que es en el icono de dedito arriba, ¿no? Que es el de me gusta, si te agrada esta transmisión y si quieren compartirlo, seremos muy gratos De hacerlo, ese ¿no? lindo gesto. Sí, a ver. Tenemos, ha habido muchísimos saludos. Saludos Gracias. de Crisólogo Enrique Zapata Palacios. Gracias, Crisolo. Saludos también para ti. Rosita Espinosa de la Cruz. Rosita.
Buenas, Sí, tenemos gracias. de Blanca Dicon Castillo también. Blanca, gracias, Blanca. Sí, a ver, vamos con las preguntas. Aquí nos dice Zoilda Rosa Zenon Jara. Nos dice, doctor, mi mamá tiene 97 años, ¿le puedo dar ácido fólico por prevención o tengo que llevarla primero al médico? Bueno, esa es una sustancia que se tiene que dar necesariamente a todas las personas mayores, porque es la sustancia que más consumen con el paso de los años. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Germán? Marta Salcedo nos pregunta, doctor, ¿las benzodiazepinas pueden llevar a la demencia? No, no, no. Las benzodiazepinas son tranquilizantes. Muchos dicen, claro, te va a dar la demencia porque tienen los efectos lentos, retardados, la memoria se altera, pero ese es producto de la sedación. La sedación es porque la persona ha estado ansiosa y eso es con receta médica, ¿no? Entonces, esos son los efectos secundarios, pero una vez que pasa el efecto de la pastilla, recupera todo su... Es como si dijera, me va a matar si es que duermo, ¿puedo quedarme ahí? No. O sea, tienen su dosis, ya está eso equilibrado, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas son tranquilizantes, son menores, son tranquilizantes menores, que su función casualmente es tranquilizar, sedar un poco, ¿no? Y entonces, si uno quiere trabajar estando un poco sedado, entonces va a tener dificultades, eso no quiere decir que tenga demencia, ni lo va a llevar a la demencia tampoco. Gracias, Marta, por su pregunta. Víctor Augusto Tazara Martínez nos pregunta, ¿cómo se debe tomar la tiamina y el ácido fólico? Gracias por su respuesta. Ya, Víctor. Mira, la tiamina y el ácido fólico se toman diariamente, ¿no? Uno al día, todo el tiempo que sea necesario y eso lo va a controlar su médico. Aquilino Ninapaitán nos escribió durante la transmisión y nos dice, doctor, una consulta. Yo tengo neuralgia al trigémino. Las ¿Ya? pastillas que me dan ya no me hacen efecto. No sé qué hacer. Sí, a pesar de que no es el motivo de la exposición, se la voy a contestar, pero sí agradecería que las preguntas sean dirigidas básicamente a lo que es demencia y el rol de la familia. Bien, la neuralgia del trigémino es uno de los dolores más intensos que existen. Hay muchas personas que inclusive se quitan la vida porque no aguantan el dolor. Entonces hay muchos medicamentos y en este caso, cuando ya es refractario a medicamentos, sería bueno que el neurólogo o el neurocirujano sobre todo lo vea para que le hagan inclusive unas infiltraciones de alcohol, ¿no? Y de medicamentos anestésicos para calmar ese dolor, para bloquear el quinto par craneal que es el trigémino. Trigémino se llama porque tiene tres ramas, ¿no? La oftálmica, ¿no? La mandibular superior y la mandibular inferior, ese es el trigémino. El dolor de muela es casualmente por una rama del trigémino que inerva toda la mandíbula, ¿no? Entonces, en el caso de la neuralgia trigémina, generalmente es dolor al ojo, la cabeza intenso, ¿no? Entonces, son neuralgias, dolores muy intensos, muy difíciles de controlar. Entonces, yo le sugiero que lo vea el neurólogo y que ya pase a otros procedimientos aparte de las pastillas. Aurora Araki nos pregunta, doctor, ¿la quetiapina da demencia? Gracias por su pregunta, Aurora. Primero que la quetiapina no da demencia, se utiliza en la demencia para calmar un poco cuando las personas están muy alteradas. No es un tratamiento psiquiátrico, parte del tratamiento para demencia, pero sintomático, digamos, ¿no? La quetiapina no da demencia. Ningún tranquilizante, eso no dan demencias, se utilizan casualmente en las demencias. Juan García Arboleda nos pregunta, ¿influye más el antecedente familiar? ¿Cuál es el tiempo de vida desde el comienzo de la enfermedad de Alzheimer? Gracias. Esa es una interesante pregunta. Cuando hablamos de Alzheimer, Alzheimer es el 80% de personas, ¿no?
Pueden ser a virus lentos o puede ser por problema de trisomía par 15 al 21 en el 1 o 2% de todas las células del cuerpo. Entonces aparece la demencia a edades avanzadas, ¿no? Entonces, estas demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, tiene un tiempo de vida de 3 a 5 años, ¿no? Y uno dice, antes se diagnosticaba y hasta ahora se diagnostica si es Alzheimer o es mixta o es vascular, de acuerdo a la autopsia los estudios histológicos, ¿no? Para ver de qué falleció. Ahora sabemos aparte de que la demencia tiene un ritmo progresivo, rápido, inexorable. Entonces, la persona inicia con los síntomas a los 3 a 5 años, ya está con síndrome de inmovilización. Todo. En cambio, la demencia vascular o arteriosclerótica, ¿no? Empieza y puede durar 20 años, porque se produce por lesiones y muerte neuronal por taponamiento de arterias, nada más, pero no avanza, sino se queda ahí. Entonces, por esa razón, es de que la demencia arteriosclerótica puede tener 15 a 20 años. En cambio, cuando uno ve una demencia de curso rápido, progresivo, que va perdiendo habilidades rápidamente, estamos hablando de Alzheimer. Gracias por su pregunta. Gracias, Germán. Jesús Rojas nos pregunta, ¿los zumbidos del oído tienen que ver con la demencia senil? No, pero pueden ser síntomas de problemas de oído o problemas de hipertensión arterial. Cuando es problema de hipertensión arterial, sí hay que tener cuidado porque puede estar soltando coagulitos que puedan estar tapando las arterias. Pero podría ser una causa indirecta, pero no es un síntoma. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos en la...? Tenemos 82 visualizaciones. ¿No? Aquí nos dice Manuel Arias Chávez, tengo un familiar de 96 años que alucina cosas inexistentes, se olvida de eventos recientes, pero recuerda de hechos de niñez y los cuenta con detalle. Ya. En este caso, no cuadra bien con el cuadro de demencia, pero puede ser un cuadro psiquiátrico, ¿no? Entonces, en el trabajo que nosotros tenemos es primero determinar si es una demencia o es un cuadro psiquiátrico, o es un cuadro psiquiátrico añadido con demencia, ¿no? Entonces, si es un cuadro psiquiátrico añadido con demencia, nosotros nos damos cuenta de que primero la memoria no está alterada. Y además, antes de estos síntomas de demencia, presentaban como antecedente de años atrás un cuadro psiquiátrico. Entonces se trata de un cuadro psiquiátrico, un problema demencial con un cuadro psiquiátrico. Pero en este caso, la memoria no está tomada. Entonces parece ser de que puede ser manifestaciones de un cuadro psiquiátrico. Nemesio Sánchez nos consulta, doctor, para mejorar la memoria, porque fácilmente me olvido, ¿qué es lo que puedo hacer? Olvido repentinamente las cosas, tengo falta de atención, entre otras cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya. Nemesio Sánchez no ha puesto su edad, ¿no? No. Ya. En primer lugar, cuando uno comienza a olvidarse rápido, estamos hablando de memoria de hechos presentes. No está diciendo, yo agarro las cosas y me olvido rápido. Estamos hablando de memoria de hechos presentes. No está diciendo, me he olvidado cómo se llamaba mi hermana, mi mamá, eso no ha dicho. Lo que ha dicho es de que estoy olvidándome frecuentemente y rápidamente, ¿no? Entonces son memoria de hechos presentes. Ese tipo de memoria, esa alteración de ese tipo de alteración de memoria, se refiere casualmente a otros problemas. Debe tener problemas fuertes que están demandando su foco de atención y está haciendo sus actividades automáticamente, ¿no? O está haciendo 2, 3 actividades a la vez, ¿no? O tiene un problema ansioso. Entonces sí, puede ser. Y además, no hay buena ni mala memoria, sino memoria bien o mal entrenada. Entonces, lo que debe hacer es, primero, tranquilizarse si tiene problemas de ansiedad y después hacer ejercicios de memoria. ¿Qué ejercicios de memoria podemos hacer? En primer lugar,
acordarse primero de la familia, hacer una lista de toda la familia, sus teléfonos y sus direcciones y procurar memorizar constantemente, hacer ejercicio. Al principio va a ser difícil, es como un carro oxidado que uno lo empuja y nada, hasta que arranca, ¿no? Entonces, igualitito, tenemos que hacer ejercicios de memoria, ¿no? Después podemos leer un párrafo que nos interesa y después hacernos la pregunta, ¿qué entendí de este párrafo? Volver a leerlo y vamos a darnos cuenta que recordamos un poquito más o nos damos cuenta que habían otras cosas del contenido que se nos había pasado y que ahora estamos tomando atención y nos estamos dando cuenta de lo que ha querido comunicarnos este párrafo, ¿no? Y después de eso, decir este párrafo, ¿qué, digamos, significación tiene a nivel mundial, a nivel comunal, a nivel personal? Entonces, ir haciendo funcionar la maquinaria que de repente está un poquito oxidada, ¿no? Entonces, sí, necesitamos hacer ejercicio de memoria, leer, aprender un idioma. Para mantener la memoria, no es hacer lo que hacemos siempre, o leer lo que leemos siempre. Yo soy médico, no estoy ejercitando mi memoria si estoy leyendo de medicina porque mi cerebro ya está preparado para captar eso. Lo que tengo que hacer para mejorar mi memoria y desarrollar mis funciones mentales, casualmente es hacer algo que no sea medicina en mi caso. Entonces puedo leer de historia, puedo leer de psicología es afín, pero sí de historia, de repente aprender un idioma. También para mantener todo ello es la dominancia cerebral, para mantenerla y darle uso es de repente, si yo soy diestro, procurar hacer las cosas con el lado izquierdo, desarrollar eso, ¿no? Entonces, es bien importante los ejercicios, ¿no? De memoria, estar viendo diferencias y semejanzas en dibujos. Hay manuales que hay para el Sudoku, resolver crucigramas, todo eso nos va a ayudar, ¿no? Pero si no ejercitamos nuestra memoria, entonces nos vamos a ir olvidando cada vez más porque nuestra memoria, entre comillas, se va a estar oxidando. O sea, no es que sea demencia, sino que simplemente no estamos dando uso a la memoria y el cerebro se está atrofiando por ese lado, ¿ya? Ahora que hablamos de los ejercicios mentales, la señora Teresa Hernández nos pregunta, doctor, cuando después de realizar ejercicios mentales me duele mucho la cabeza, ¿qué debo hacer o tomar? Gracias. Ya. Cuando uno hace ejercicios mentales, muchas veces puede pensar que es por la mente, por lo que le duele la cabeza. La cabeza no duele por pensar. La cabeza duele porque de repente, para hacer esos ejercicios mentales, usted está leyendo y está mal de la vista, entonces sí va a darle la cabeza, la parte occipital, los glóbulos oculares. Entonces puede ser problemas de vista, ¿no? Pero cuando uno lee demasiado, puede haber dolor de cabeza, pero cuando ya el cerebro está embotado, 8, 10, 15, 20 horas de estar leyendo sin dormir, eso sí puede dar ese tipo de... Pero leer constantemente, hacer ejercicio de una media hora, 3/4 de hora, no tiene por qué doler la cabeza. Entonces, problemas de repente de la vista o de otras cosas, ¿no? Tomarse la presión. Habría que descartar ese dolor de cabeza, pero no necesariamente es por lo que está haciendo ejercicio de memoria. Como dicen, estudiar no causa Alzheimer, ¿no? Claro. Sí. Aquí el comentario. Bueno, acá nos dice Antonio Alfredo Aguirre Moreno, nos dice, doctor Aguirre, ¿a qué se debe que nazcan bebés de síndrome de Down? Algunos dicen que es porque los padres son adultos mayores. ¿Es cierto eso? Ya. Bien. Las personas con síndrome de Down puede ser porque son personas mayores, más que personas mayores, diría, serían madres o padres con riesgo alto. Por ejemplo, madres añosas que le llaman, ¿no? O sea, a partir de los 40 años, ¿no? Tienen hijos. Entonces hay un riesgo mayor, ¿no? Porque
a mayor edad también hay problemas de división celular y que pudiera haber algún problema in situ, no es necesariamente por digamos, hereditario, ¿no? Sino congénito. La diferencia entre hereditario y congénito es que hereditario lo heredas de padres a hijos y congénito cuando la falla se realiza en el momento de la división celular en el vientre materno, ¿no? Entonces, puede ser congénito, no hereditario. María Antonieta Rey Toledo nos dice, gracias doctor Aguirre, ¿qué vitamina nos aconseja a partir de 80 años, incluso para mejorar la memoria? Así es. A partir de los 80 años primero tenemos que mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Darle más defensas. Por eso la vitamina C, la vitamina D. Para mejorar nuestro funcionamiento cerebral y los órganos, vitamina B y ácido fólico. Son las 4 vitaminas que más o menos pueden ser. El magnesio y el zinc también son importantes, ¿ya? Marta Salcedo nos pregunta, ¿es bueno tomar complejo B? Tengo 69 años y también me olvido de las llaves, de los lentes. Claro, el complejo B, como volvemos a repetir, es importante. Las personas mayores de 60 años ya deben tomar su complejo B, su ácido fólico, para compensar el consumo mayor a esta edad de estas vitaminas, ¿no? Esos olvidos pueden ser problemas de ansiedad, problemas no resueltos, etcétera, ¿no? Son olvidos a hechos presentes, no es a hechos pasados. Y Pedro Ramírez nos comenta, ¿es demencia cuando se confunden las cosas? Echo azúcar en lugar de sal. Tomo un carro equivocado que me lleva a otro lugar. Gracias. Si esa persona es joven, puede tener otros problemas, ¿no? Como una epilepsia lóbulo temporal, un problema de ansiedad y automatismos, entonces muy ansioso y está haciendo las cosas pensando en otras. Entonces puede equivocarse, sí. Si esa persona es mayor, yo le aconsejo que se haga un chequeo médico para descartar si hay algún problema cerebral, ¿no? Colesterol, triglicéridos, glucosa alta, o efectivamente puede ser el inicio de algún trastorno demencial. Eso habría que descartar. Susana Fuentes nos dice, buen día doctor, me ha gustado sus charlas, muy interesante. Una consulta, ¿puedo tomar ácido fólico teniendo reflujo? Gracias por su respuesta. Ya. El ácido fólico, tomarlo después de alimentos si hay reflujo, para evitar que se devuelva, ¿no? Si lo puede tomar, trátese bien su problema de reflujo, que hay tratamiento ahora para este tipo de problemas. Pero si lo puede tomar, lo debe tomar. A ver, Jorge Gonzalo Jiménez Delso nos dice, doctor, ¿el café refuerza la memoria? El café no refuerza la memoria, pero es un estimulante cerebral. ¿Qué pasa? Yo estoy estudiando, tengo sueño y soy una de las personas que el café me despierta, porque a otros no le hace caso el café. Los que tienen costumbre de tomar café, toman café y duermen igual. Pero hay personas que sí les quita el sueño, ¿no? Entonces, lo despierta y pueden mejorar su rendimiento. Pero si yo estoy somnoliento, tomo café y no me hace nada, el mismo somnoliento hace de que uno capte mal, escriba mal, trabaje un poco mal. Cuando uno tiene sueño, inmediatamente lo que tiene que hacer es haga lo que tenga que hacer, descansar. 1, 2 horas, reponer el cerebro y va a ver que la tarea que tiene que entregarla rápido lo va a hacer más rápido y mejor, porque el cerebro ya descansó. Pero si el cerebro ya está embotado, entonces sí se va a comenzar a olvidar, se va a comenzar a confundir, va a escribir doble, el mismo pensamiento o con otras palabras lo mismo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Víctor Augusto Tazara Martínez nos pregunta acerca del
complejo B, ¿no? Dice si los varones también podemos tomar, ¿no? Complejo B y tiamina. Eso consulta. Claro. Cuando hablamos del uso de complejo B, tiamina, ácido fólico, vitamina C, vitamina D, estamos hablando de las personas adultas mayores, independientemente del sexo. La edad es la que hace consumir más este tipo de vitaminas, por eso necesitamos mayor reposición, indistintamente si es hombre o mujer la persona mayor. Y Rosa nos consulta, doctor, ¿por qué cuando me levanto me siento muy cansada? Lucho para poder dormir. Gracias. Ya. Gracias, Rosa, por tu pregunta. Una persona que no duerme bien al otro día amanece cansada. El alimento del cerebro es el sueño. Así como la alimentación va a ser básica para la nutrición de nuestras células y realizar nuestras actividades de la vida diaria, generar energía, también el sueño es básico, es el alimento del cerebro para que tenga energía, para que pueda realizar. El que no duerme bien al otro día va a estar que le duele todo el cuerpo, que no quiere hacer cosas, que hay confusión inclusive, ¿no? Y puede llegar a cuadros de ansiedad tremendos. Entonces, el dormir es importantísimo. Entonces, en este caso, consulte con su médico y que le dé un tratamiento para que pueda dormir, descansar. Y va a ver que en un tiempo que este cerebro ya recargó pilas, recargó baterías, ya tiene energía, va a comenzar a mejorar y hasta los dolores musculares, todo eso pasa. Volviendo al tema de la demencia, ¿existe la demencia precoz? La demencia precoz es la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick es una demencia senil antes de los 60 años y puede aparecer como, digamos, consecuencia de, digamos, virus lentos en un sistema inmunológico deprimido o porque hay un porcentaje un poquito mayor, digamos, por un ejemplo, un 10% de células en su cuerpo de trisomía del Parkinson 21 o síndrome de Down. Entonces, ¿pueden aparecer? Sí. Y hay otras demencias que son vasculares generalmente, que pueden ocurrir antes de los 50 años. Mohamed Ali, por ejemplo, ¿no? Se da la demencia en boxeadores porque los golpes producen hemorragias cerebrales, muerte de células neuronales y puede aparecer demencias y puede aparecer Parkinson inclusive, ¿no? Entonces, las lesiones traumáticas a cualquier edad pueden producir problema demencial siempre y cuando la corteza cerebral ha sido tomada. Antonio Alfredo Aguirre Moreno, buenos días. ¿Por qué el complejo te da mareo? En algunas personas puede dar mareo porque el metabolismo del complejo B pueden tener problemas hepáticos, más que todo, ¿no? Entonces habría que chequearse hígado y riñones. Sigan haciendo sus consultas, que aquí las vamos a ir resolviendo. Mientras tanto, devolvemos gratos saludos que se han dado durante la transmisión. Vanessa Herrera nos dice buenos días, saludos de la señora Berta Mariluz. Gracias. Carmen Chum, César Castillo, Alan Mora, Yasmín Bolívar, que han estado Alan pendientes a nuestra transmisión. César. Jorge Luis Aguirre Salinas, Ariel López, nos dice siempre nos expone temas tan importantes que son de nuestro interés. Ivonne Castañeda también, saludos de la señora Fortunata, Amanda Jurado, Hilda Aire, Ida Caldas Vara, Susana Fuentes, José Briceño Obando, muchas gracias por asistir a esta transmisión. No se olviden de darle un me gusta, que es el icono de dedito arriba, si es que le agrada la transmisión, compartirlo con sus amigos, familiares. Estamos siempre viendo los viernes a las 10:30 de la mañana, con temas novedosos y esperamos que sigan dando más respuestas. Esta es una pregunta abierta
El Alzheimer es muy diferente entre el hombre y la mujer. ¿Hay diferencias? Ya. El Alzheimer es una enfermedad que agarra al cerebro, muerte de células neuronales independientemente del sexo. La lesión es al cerebro, ¿no? Entonces, lógicamente, si una persona es de sexo femenino y tiene costumbres propias de su sexo, va a predominar, digamos, las alteraciones mentales de acuerdo a lo que ella está acostumbrada a hacer y vivir. En el varón igual. Pero básicamente no hay diferencia. La ansiedad sigue siendo ansiedad para hombre y para mujer. Las alteraciones psiquiátricas son iguales para el hombre como para la mujer, ¿no? Entonces, y toda la sintomatología, los problemas de memoria, los problemas de alteraciones motoras, visuales, alucinaciones, todo eso es al cerebro, independientemente de sea hombre o mujer. Gracias por su pregunta. Jorge Luis Aguirre Salinas pregunta: Doctor, he leído que el aceite de coco, las almendras, pecanas y otros frutos secos proveen de cetonas que alimentan al cerebro. ¿Es cierto? Sí, además, además proveen también de ácidos grasos no saturados. Estos ácidos grasos no saturados eh, producen energías sin que produzcan, digamos, depósito de grasas en las arterias. Y tienen el HDL colesterol, que es la High Density Lipoproteins, que son proteínas de alta densidad y que van a producir bastantes calorías sin obstrucción de arterias. Manuel Cox nos dice: Doctor, disculpe, llegué tarde pero quería consultarle. ¿Desde los cuántos años aproximadamente se presentan los primeros signos? ¿Y cuáles son esos signos? Ya, si esa enfermedad de Niemann-Pick es antes de los 60 y después de los 60 pueden producirle los síntomas de si es Alzheimer, ¿no? Ahora, las demencias postraumáticas pueden producirse a cualquier edad porque son consecuencias de daño cerebral, ¿no? Generalmente por coágulos, ¿no? Hematomas neurales. Entonces sí, en cualquier edad. En personas mayores a partir de los 60. Eh, los, lo que sí se sabe es que comienza a presentarse con mayor frecuencia de acuerdo a lo que uno vaya avanzando en años. Entonces, a partir de los 80 años, por ejemplo, si a los 60 teníamos uno de cada 10 personas con demencia, a partir de los 70 ya tenemos dos, a los 80 tenemos cuatro, ¿no? A los 90 podemos tener 5, más de 100, el 50% generalmente hace demencia. Aquí nos escribe Julio Torreblanca: muchas gracias doctor, felicitaciones. Victoria Gómez Vázquez: gracias doctor por su información. Gracias Julio, Marcelo gracias Alarcón Victoria. también: gracias doctor. Pedro Ramírez: gracias Pedro. Marta Salcedo, Dora Manrique Taipe. Gracias Dora. Rosa también. Gracias Rosa. ¿Cómo vamos de preguntas? A ver, sigan formándose preguntas. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Ya. Creo que si ya no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo el otro viernes a las 10:30 empezamos la exposición. 5 minutos antes podemos ir conversando, saludándonos, ¿no? Y les agradezco mucho la atención. No se olviden de darle un like si les gustó la exposición, compartirla y ojalá que les sirva de mucho. Gracias a la ONP por esta oportunidad y por esta preocupación que tiene para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores a su cargo y las personas adultas mayores en general. Muchas gracias.
Nos vemos.